Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Hoy vamos a trabajar con los triggers en MySQL Workbench. Vamos a crear triggers en la base de datos gestión marroquinería. Vamos a crear dos triggers. Uno que me va a registrar la información en una tabla cuando yo voy insertando registros y otro en donde me muestra la información que yo voy actualizando del precio de la tabla productos. Antes de crear esos ejemplos, vamos a recordar una información casi importante de los triggers. Nos dice que un trigger es un objeto dentro de una base de datos. Se les conoce como disparadores y estos están asociados a una tabla. Los disparadores o triggers se activan cuando ocurre un evento en la tabla, ya sea un insert, un update o un delete. Los eventos dentro de las tablas pueden ocurrir antes, before o después, after, y genera notificaciones automáticas en las bases de datos. También les he traído el esquema de la instrucción SQL para un trigger. Iniciamos con create trigger, el nombre del trigger, el momento de ejecución, ya sea antes o después, la acción, insert, update o delete, el on, el nombre de la tabla asociada, for each row, la acción que se va a ejecutar, el nombre de la tabla y las instrucciones del trigger como tal. Ahora vamos a ver el primer ejemplo que vamos a hacer o el primer ejercicio. Nos dice crear un trigger que inserte registros en la tabla almacenes extra 2 cada vez que se inserte información en la tabla almacenes extra. Vamos a nuestra base de datos, vamos a MySQL Workbench, vamos a Local Instance MySQL. Allí vamos a encontrar la base de datos gestión marroquinería y vamos a encontrar varias tablas, almacenes, almacenes extra, pedidos y productos. Como nos dice el ejercicio, vamos a crear un trigger que inserte registros en la tabla almacenes extra 2 cada vez que se siente información en la tabla almacenes extra. Entonces, lo que se quiere es lo siguiente. Yo tengo esa tabla, almacenes extra, y yo tengo unos registros. Cada vez que yo ingrese registros en esta tabla, estos registros se van a incorporar en otra tabla denominada almacenes extra 2, donde me va a registrar, además de la información de las columnas, la hora y el día en que se ingresó ese registro y el usuario que ingresó el registro. Para hacer eso, primero tenemos que crear nuestra tabla que se denomina almacenes extra 2. Para crear esa tabla tenemos que irnos a query y allí tenemos que crear esa tabla. Acá yo ya tengo la información, yo ya he hecho ese ejercicio. Entonces, ¿qué es? Crear la tabla almacenes extra 2 va a tener un campo ID almacén, el nombre del almacén, la ciudad, el teléfono, el contacto, usuario y fecha de registro. Son los dos campos nuevos, los cuales me va a registrar quién ingresó el registro y en qué fecha y hora se ingresó ese registro. Fecha de registro tiene un tipo de dato, datetime, donde muestra la fecha y la hora del registro. Y usuario es el registro que es el usuario que está registrado en la base de datos. Damos clic aquí para crear esa tabla, refrescamos y nos aparece almacenes extra 2 como les había comentado. Esa es la primera parte de nuestro ejercicio. Ahora vamos a la segunda parte. La segunda parte que vamos a hacer es crear el trigger. ¿Cómo creamos un trigger? Un trigger debe iniciar con la cláusula o con el comando create trigger, como ya lo veíamos en la presentación. Ahora yo ya tengo también la información acá y se la voy a explicar. Primero tenemos que tener el comando create trigger. El nombre del trigger en esta ocasión va a ser almacenes extra ID, que significa after insert, después de insertar, on, en la tabla almacenes extra, por cada fila ingresada dentro de la tabla almacenes extra 2, afectando los campos ID de almacén, nombre del almacén, ciudad, teléfono, contacto, usuario y fecha de registro. ¿Qué valores se van a ingresar allí? El nuevo valor de ID de almacén, el nuevo valor del nombre del almacén,
el nuevo valor de la ciudad, el nuevo valor del teléfono, nuevo valor del contacto. Current user hace referencia al usuario que se encuentra registrado en la base de datos, y now quiere decir la fecha y hora en el momento en que se ingresa el registro. Esta es la sentencia para crear el trigger. Damos clic en nuestro rayo color amarillo para ejecutar esa sentencia. Ya como podemos observar en la parte inferior nos muestra que se ingresó correctamente. ¿Cómo sabemos que está el trigger? Vamos acá a almacén extra 2, damos clic en triggers y aquí me aparece almacenes extra ID, que es el nombre de nuestro trigger. Ahora vamos a ver el funcionamiento del trigger. ¿Cómo hacemos para observar el funcionamiento? De la siguiente manera. Vamos a abrir nuestra tabla almacenes extra y vamos a ingresar un registro. Vamos a ingresar el registro T05. Ese registro va a tener nombre Gaviotas. Ese va a ser de Cartagena. Va a tener un número de teléfono y va a tener un nombre. Vamos a ingresar otro registro. Como pudimos observar, ingresamos 3 registros en nuestra tabla. Damos clic en Apply, Apply nuevamente y Finish. Con esto ya hemos ingresado los registros. Ahora vamos a ver si realmente esos 3 registros que ingresé se ven reflejados en la tabla que se denomina almacenes extra 2. Entonces abrimos esa tabla y como se pueden dar cuenta, efectivamente aparecen los 3 registros que yo ingresé en la tabla almacenes extra. Aparece el nombre del registro, todos los datos y aparece el usuario y la fecha y hora en la cual ingresé esos registros. En el próximo video vamos a realizar el ejercicio de la actualización de un registro. Te agradezco su atención y hasta pronto.